Bienvenido y muchas gracias a todos los curiosos y curiosas que nos apoyan día a día en nuestros vídeos. El vídeo de hoy es un tanto peliagudo y quiero decir que puede herir la sensibilidad del espectador. Queremos avisarlo porque vamos a hablar de uno de los casos de pederastías más fuertes de España. Hacemos la intro y pasamos al vídeo. He de decir que hace unos meses ya intentamos grabar este caso in situ, en el lugar de los hechos. Estuvimos grabando y no fuimos capaces de terminar el vídeo por la agudeza del caso. Con lo cual hemos decidido intentarlo hacer aquí en el estudio, donde se puede hacer las cosas con mucha más calma y es mucho más fácil, a ver si somos capaces de terminar la historia. Creo que merece la pena. No merece la pena por la dureza del caso, sino para que sepamos a veces con quién convivimos y que todo lo que parece no es y todo lo que es no lo parece. No sé si me explico. Ni todos somos tan buenos, ni todos tan malos, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Bueno, no quiero hacer un trabalengua, lo que quiero decir es que a veces las personas confunden, y de este caso, más todavía. El caso empezó en un pueblecito de cerca de Lérida, en Borges Blancas, donde un niño de 15 años estaba chateando en una red social, si no me equivoco fue Facebook, y estaba hablando con otro niño de Castelldans. Y el niño de Castelldans le ofrece en un momento dado si quería hacerse un book de fotos un poco presuntuosas. Y el chico de 15 años pues le dijo que sí y le dijo, mira, es que el otro, le dijo, es que mi padre, no era su padre concretamente, era la persona, su tutor, el tutor de acogida, es fotógrafo y hace vídeos de este tipo. Si te parece bien, te voy a pasar con mi padre y ya hablas con él, que él te va a explicar todo. A lo que el chico de Borges Blancas dijo que sí, accedió y le pasó a hablar con el padre, que le pidió una solicitud de amistad en Facebook y empezaron a hablar sobre fotos presuntuosas, un tanto sexuales o sensuales. El caso es que durante la conversación apareció la madre del niño y automáticamente le dijo que se quitara del ordenador, se sentó ella y se hizo pasar por su hijo y siguió hablando con el padre del otro niño, que era de Castelldán. El presunto no, porque ya está juzgado, pederasta. La madre lo que leyó allí y el perfil que vio de Facebook ya le dijo de que no era un niño de 15 años el que le estaba proponiendo hacer una serie de fotos, sino que era un adulto, ya que la foto de perfil no se escondía. El adulto se llama David. No vamos a decir tampoco el apellido, no tenemos por qué. Bueno, pues con todo esto, la madre del chico de Borges se coge el ordenador de su hijo y se va a la comisaría de los mozos de escuadra de Borges Blancas a presentar la denuncia. Y deja la denuncia puesta. Al cabo de 3 o 4 días, un mozo de escuadra de Lleida, que se dedica a homicidios, que en aquel momento estaba investigando un caso que ya hemos tocado en el canal sobre el encuentro de una pierna nuchesa, pues estaba esperando unos resultados de unos periciales, no sabemos exactamente el qué, pero este señor, este mozo, cuando no tenía trabajo, ya que en Lleida, por suerte o por desgracia, hay 1, 2 o 3 casos de homicidios al cabo del año, que tampoco son muchos y los mozos tienen espacio para investigar otras cosas, este señor se dedicaba a los delitos que se cometen por internet y vio esta denuncia.
Él no sabe por qué, le llamó muchísimo la atención. Así que coge un compañero, coge en el coche de Lleida a Castelldans, hay unos 20-25 minutos, se plantan allí, llaman a la madre y empiezan a investigar. Lo primero que tienen que investigar es quién es David, quién es este señor. Claro, a través de la IP y del perfil de Facebook, bueno, pues pueden ponerle nombre y apellidos. Empiezan a investigar a este señor y se dan cuenta de que este señor vive muy cerca de Borges Blancas, vive concretamente en Castelldans, apenas unos 5 minutos, vive en una casa y tiene niños de acogida. Me parece que en aquel momento tenía un niño de acogida que llevaba con él ya 17 años, al cual le vamos a llamar Carlos, y además tenía unos 7 niños más de acogidas en su nombre. Él trabajaba en un centro de menores y por circunstancias de la vida, pues en aquel momento se encontró sin trabajo. Y la directora le propuso de que él, por el carácter que tenía y de la manera que era, que podía acoger niños y de alguna manera poder obtener también algún ingreso. Claro, él dijo, yo soy soltero, pero le dijo la directora, no te preocupes, no importa. Puede ser un padre monoparental, no pasa nada. Y empezó por Carlos. Lo cogió de pequeño, era un niño con problemas, que había estado en centros, que no se adaptaba y con él lo llevaba bastante bien. Y así hasta, no sé si pudo tener como 10 o 12 niños a su cargo, porque él tenía una casa muy amplia, Carlos también le ayudaban. A la policía le llamó mucho la atención que una persona que tuviera esta actitud por redes sociales, pues pudiera tener niños de acogida. Así que empezaron la investigación. Bueno, los Mossos de Escuadra, a lo largo de la investigación, pues vieron bastantes indicios de que podría haber delitos sobre la imagen de los menores. Esto es lo que ellos esperaban, con lo cual le pidieron al juez firmar una orden de registro, a lo que al juez se puso un poco reacio y tampoco vio muchos indicios o no le acabó de convencer lo que los mozos le estaban explicando. Así que la orden de registro tardó mucho, pero al final la consiguieron. Se presentaron a las 6 de la mañana vigilando la entrada. Decidieron que fue esta hora porque lo iban a pillar infraganti y venía también una secretaria del juzgado que era la que iba a tomar nota de todo lo que se vieron. Pues a las 6:20 de la mañana aproximadamente, 3 dotaciones de los Mossos de Escuadra se personaron en la casa de David, picaron a la puerta y en principio David no abría, a lo cual los mozos dijeron, o sea, esos segundos que pasaban segundos para ello eran horas. Volvieron a picar, David seguía sin abrir y entre ellos dijeron, si no nos abren la puerta, la vamos a echar abajo. Y en aquel momento David abrió la puerta. Estaba sin peinar, estaba recién levantado y se extrañó mucho. ¿Qué pasa? Buenos días, somos Mossos de Escuadra, venimos con una orden de registro, así que tenemos que pasar. Y no se preocupe que no va a pasar nada, simplemente pues vamos a registrar. Y David se quedó muy extrañado, los hizo pasar. La casa constaba de 3 plantas. La planta baja, donde había una pequeña cocina-comedor, un fuego a tierra. La segunda planta, que estaban las habitaciones donde dormían. Y la tercera planta, donde había 2 habitaciones. Así que por la primera planta, empezaron a buscar y no encontraban absolutamente nada, de nada, de nada. Ellos no decían lo que estaban buscando, pero miraron ordenadores, los intervinieron. Venía un técnico informático de los Mossos de Escuadra que podía acceder sin contraseña a los ordenadores. Encontraron fotos que ni ellos ya se acordaban, pero nada de lo que estaban buscando. Los Mossos de Escuadra ya estaban muy nerviosos porque veían que no encontraban nada. Pero el Mossos de Escuadra de Lleida, el de homicidios, estaba seguro de que en aquella casa se ocultaba algo y algo gordo. Él estaba seguro. Sin embargo, la secretaria pues iba diciendo, no encontramos nada, pero hay que tener paciencia, le decía el mozo, porque seguro que lo vamos a encontrar en algún momento. Bueno, pues ya llevaban como 2 horas registrando, no habían encontrado nada absolutamente, y el mozo de Escuadra se dirigió directamente
a la cara de David y mirándolo frente a frente y a los ojos, le dijo, mira, no sé lo que voy a tardar, si voy a tardar unas horas, unos días o unos meses, pero lo que estoy buscando yo sé que aquí lo voy a encontrar. Así que ahórrame faena y dime por favor dónde está, porque es que lo voy a encontrar. David se quedó callado, fijamente mirándolo a la cara, a los ojos, y le dijo, acompañarme, porque yo os voy a dar lo que estáis buscando. Hicieron bajar a los niños de la primera planta, les dijeron que no se preocuparan, que no iba a pasar absolutamente nada, que eran mozos de escuadra y que estaban haciendo una investigación y no pasaba nada. Y Carlos, con 22 años, pues también bajó y le dijo, mira, no te preocupes, avisa al trabajo de que hoy no vais a ir a trabajar porque no sabemos a la hora que vamos a acabar y ya está. Bueno, pues David subió con los mozos de escuadra a la tercera planta. Y en la tercera planta había dos habitaciones. Bueno, abrió una y allí encontraron miles y miles de cintas de vídeo. Todas las cintas de vídeo las recogieron y encontraron una caja de zapatos que lo que encontraron allí fue horroroso. Estaba completamente llena de preservativos usados, muchos de ellos con notas. Por ejemplo, Carlos, primera vez, Carlos, segunda vez, y así el nombre de muchos niños. Lo tenía todo grabado. Llevaba 17 años cometiendo abusos sexuales. Lo que pasa que las víctimas no se sentían víctimas, porque para ellos eso era lo normal, era lo que habían vivido siempre y pensaban que lo normal era hacer eso con su padre. De hecho, le llamaban papá. Es increíble, es súper fuerte lo que llegaron a encontrar allí. Pero seguimos investigando, entran en la otra habitación y aquella habitación sí que estaba limpia, curiosa, a diferencia de donde vivían los niños, que eran habitaciones más malorientas. La mayoría de los niños eran adolescentes y los adolescentes tienen un olor un tanto peculiar. Quitando uno, que en aquel momento no estaba de colonia y esto no le pilló a él. Estaban todos los niños, pero había uno que no estaba. Pues esa habitación era como una habitación de hotel, la tenían súper limpia, con dos mesitas de noche, un armario, y en el armario tenía un agujerito que era donde David ponía la cámara y lo grababa absolutamente todo. Pero cuando digo absolutamente todo, incluso grababa a Carlos cuando subía para tener intimidades con su novia, cosa que Carlos no sabía y le sentó bastante mal. Bueno, pues con todo decidieron que se lo iban a llevar detenido, recogieron todo el material posible, le pusieron las esposas, cosa que a Carlos no le sentó nada bien, dijo que por favor que lo sacaran por la puerta de atrás, porque era un pueblo muy pequeño y que iba a pensar la gente, y le dijeron, mira, es que va detenido, no es que lo llevemos de paseo, es que va detenido. Y algo muy impactante fue cuando se lo llevaban y los niños lo miraban casi con lágrimas en los ojos y le preguntaron, ¿nos vamos a volver a ver más? Y David se dio la vuelta, hizo una pausa y les dijo, no lo sé, no lo sé. Total que David fue detenido a la comisaría de los Mossos de Escuadra y pasó a los calabozos. Bueno, pues una vez en los calabozos, el mozo de escuadra que había llevado la investigación adelante, pues ahora le toca visualizar lo que ha confiscado. Los vídeos son durísimos. Tanto es así que al principio solo pudo ver 10 segundos, cortó, bajó a los calabozos. David estaba allí sentado y le dijo, ponte de pie.
David, eres un monstruo. No le pudo decir nada más. Al final tuvo que ver los vídeos porque es su trabajo y lo que se vio allí fue es espantoso. Practicando sexo con un niño, con 2 niños, con 3 niños, con Carlos cuando era pequeño, cuando era adolescente, cuando era adulto. Increíble, increíble la dureza de los vídeos. Y con esto el juez dictamina ingreso en prisión. Cuando entró en prisión, yo lo conocí personalmente y me pareció un hombre, yo no sabía exactamente por qué había entrado. Bueno, todos sabéis que yo estuve de voluntario penitenciario en la cárcel del Ponent durante 7 años y cuento casos porque a veces sus propios malhechores me lo han contado y me lo han contado exactamente como pasó o como él quiere que sepamos que pasó. Pues me encontré una persona pues que no pegaba, ¿no? Ahí en la prisión, era una persona bastante culta, era una aparentemente muy afable, muy amable, era una persona muy agradable también, visiblemente preocupado, visiblemente cansado, sin afeitar, no hablaba con nadie, iba con una mochilita de arriba para abajo. Luego ya más tarde, pues ya me enteré de quién era y bueno, uno pues lee la prensa y se entera de todo. Pero hubo una época que, bueno, pues tuve que dejar de ir a la prisión por otros menesteres y aquella persona tan cansada, tan preocupada que yo me encontré cuando ingresó en prisión, al cabo de poco tiempo era un preso más. Jugaba al parchís con los compañeros, reía, paseaba por el patio, se había integrado perfectamente en la prisión. Yo sé que había hablado con algún periodista y que él había contado sus casos. Yo hablé poco con él porque después de saber lo que había hecho me costaba mucho hablar con este tipo de personas, más cuando sabes la dureza de los hechos. Espero que este vídeo sirva para que las personas entiendan que un agresor sexual no es un delincuente común. Un delincuente común, un drogadicto o enfermos de la droga, como queráis llamarlo, por las maneras y por el físico ya los ves venir. Los agresores sexuales no se ven venir. Pueden ser cualquiera, tu vecino de abajo, el párroco de tu iglesia, el abogado de la esquina, el panadero, el camarero, puede ser cualquiera, no se le ve venir. Hay mucho lobo vestido de cordero, porque a veces las apariencias engañan. Y para muestra, este caso. Muy buenas noches a todos, gracias por vernos y escucharnos y nos vemos en la próxima. Horario sin calendario, quédate para aprender.